Bueno, antes de empezar con el video me gustaría darles una breve disculpa a todos ustedes, pues como ustedes ya lo habrán notado, nuevamente la anterior semana no hubo un video, y esta vez no se debe por una razón externa, sino más bien yo tomé esa decisión, pues en vez de hacer dos videos con una calidad más o menos normalita, quise centrarme en un simple video para ofrecerles la mayor calidad que yo les puedo ofrecer a todos ustedes. Pero en fin, como el título del video lo indica, esta vez voy a criticar a mi manga favorito como, entre muchísimas comillas, especial navideño en este canal, que sería Mairi Mashita Iruma-kun. Pero en fin, como ya es costumbre en mi canal, primero voy a dar un breve resumen de la historia para luego pasar con la información básica que puedo encontrar sobre este manga. Bueno, la historia comienza viendo cómo era la vida de Iruma, siendo que este último se encontraba en un constante peligro, y esto se debía por el hecho de sus irresponsables padres, a la par que este tenía una mala costumbre de no rechazar cualquier petición que le hacían. Pero un día sus padres sobrepasaron la raya, ya que estos últimos vendieron a su propio hijo a un demonio simplemente para tener más dinero, haciendo que por obvias razones nuestro protagonista se sienta bastante asustado en la situación que lo pusieron. Pero sorpresivamente este demonio le hace una petición media extraña a nuestro protagonista, pues este último le pregunta si se puede convertir en su nieto, a lo cual, a pesar de que Iruma tiene la opción de rechazar dicha petición, al final acepta por su mala costumbre, empezando así con la historia. Ahora sí, ya dicho el breve resumen de la historia, ahora voy a pasar con la información básica que puede encontrar sobre este manga. Mairi Mashita Iruma-kun es un manga que se estrenó el 2 de marzo del 2017, contando con un total de 184 capítulos, siendo esta publicado en la Shuka Shonen Champion. Sus géneros son comedia, fantasía y sobrenatural. Su autor es Osamu Nishi y actualmente se encuentra en publicación. Ahora sí, ya dicho la información básica, pero antes de empezar con el video tengo que advertir que este contendrá muchos spoilers de este manga, por lo cual si tú no vas al día con la historia te recomiendo no ver este video. Ahora sí, ya dicho todo eso, voy a empezar con el primer punto, que sería el dibujo. Bueno, para no dar expectativas demasiado altas de este manga, primero voy a centrarme en los puntos malos que tiene cada apartado que voy a hablar en este video. Pero en fin, uno de los puntos malos que tiene el apartado del dibujo sería el hecho de que al principio era sumamente sencillo. A ver, con esto no trato de decir que su dibujo era sumamente malo, pero no era de sus puntos más destacables. Y además también que al principio el autor abusaba demasiado de los fondos blancos, haciendo que el dibujo destacara aún menos. Ahora bien, ya para acabar con los puntos malos, tengo que decir que el autor reutilizaba demasiado los diseños de algunos personajes, e incluso si estos eran importantes en la trama. Un ejemplo rápido sería el primer dedo de los Six Fingers, ya que este diseño se ha repetido en más de 2 ocasiones en el manga, y esto es algo sumamente grave, ya que las pocas veces que hemos visto en acción a este grupo ha sido infiltrándose en algún lugar, provocando que un lector piense que un personaje totalmente relleno sea el primer dedo de los Six Fingers. Pero en fin, ahora pasando a decir los puntos buenos que tiene el dibujo, me gustaría empezar diciendo que tanto el nivel de detalle como los diseños mejoraron notoriamente al pasar los capítulos. Un ejemplo rápido sería esta imagen que les estoy enseñando, y esto es algo que me gustaría destacar, ya que dicha imagen precisamente no es muy reciente. Y además, otro punto bueno que tiene el apartado del dibujo sería sus páginas dobles, que sin exagerar diría que la gran mayoría son bastante buenas, por no decir todas. Y además que dichas páginas dobles no se sienten fuera de lugar, sino más bien que estas complementan muy bien a la historia. Pero en fin, ya para acabar con este punto, ahora me gustaría hablar sobre el rediseño que sufrieron toda la clase A normal, ya que cuando conocimos a esta clase precisamente sus diseños no era su punto más fuerte, ya que la gran mayoría tenía diseños bastante genéricos, pero esto cambió radicalmente luego de su entrenamiento, ya que muchos de sus diseños mejoraron considerablemente, y esto es algo que me gustaría destacar, ya que esos diseños mejoraron con unos pequeños detalles. Pero me gustaría destacar a Alucer, que además de mejorar su diseño, ahora expresa más emociones en su rostro. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que decir en el apartado del dibujo, así que voy a pasar al siguiente punto, que sería la historia.
Bueno, como el primer punto, primero me voy a enfocar en lo malo que tiene este apartado, empezando por el arco de los quemados y el festival escolar, ya que a opinión personal estos han sido los peores arcos que hemos tenido hasta el momento en el manga, ya que estos no son la gran cosa. Y a ver, con esto no trato de decir que te la vas a pasar especialmente aburrido gracias a estos dos arcos, ya que la comedia los ayuda bastante, pero en el caso del arco de los quemados es un arco totalmente olvidable, y esto también pasaría en el festival escolar, pero gracias a su villano esto no pasa. Y a ver, estoy plenamente consciente que no debería ser la gran cosa ser un arco destacable, pero en particular estos dos arcos sí deberían serlo, ya que durante estos dos arcos Iruma sube de rango. Por esa misma razón noto como un punto negativo que estos dos arcos no sean la gran cosa. Pero si de cosas malas hablamos en este apartado, tengo que decir que gran parte del manga, bueno, más o menos hasta la mitad, tenía bastantes conveniencias y que además que no se desarrollaban bien algunos temas. Un ejemplo rápido de lo conveniente que podía llegar a ser la historia fue en el preciso momento en el cómo Iruma encuentra a Kiryu en el cuarto secreto. Y a ver, estoy plenamente consciente que esto sí tiene algo de sentido, pero no me van a negar que es sumamente conveniente que Iruma estuviera a 2 pasos del cuarto secreto, algo que se desarrolló mucho mejor en el anime. Pero si tú piensas que esto no es lo suficientemente conveniente, en el preciso momento en que la clase A normal estaba a punto de conseguir la clase real, necesitaban la firma de todos los trabajadores de ese colegio, pero sorpresivamente uno de esos trabajadores en ese preciso momento estaba buscando a Iruma nada convenientemente. Pero como si eso ya no fuera mucho, luego todos los demás trabajadores aparecen en esa misma sala para dar las firmas que ellos necesitaban. Ahora bien, dando un ejemplo de temas que son pésimamente desarrollados, sería cómo Iruma acepta el poder de su anillo, ya que durante la primera parte del manga, Iruma no aceptaba el poder de su anillo ya que lo consideraba algo injusto, ya que era poder robado, pero repentinamente y sin ninguna explicación, Iruma de un momento al otro ya acepta dicho poder. Pero bueno, ya para acabar con los puntos malos, tengo que decir que al principio sí noté un poco apresurado la amistad que tiene Ash, Iruma y Clara, porque en muy pocos capítulos Iruma ya los considera como sus amigos. Pero bueno, ahora sí, ya hablando de lo bueno que tiene el apartado de la historia, me gustaría empezar diciendo que la gran mayoría de sus arcos son sumamente entretenidos, pero evidentemente quitando al arco de los quemados y del festival escolar. Y esto es algo que me gustaría destacar, ya que evidentemente este es un manga escolar y la gran mayoría de estos mangas que se centran en la escuela son sumamente aburridos a la par de repetitivos. Pero evidentemente en este manga no pasa, ya que la gran mayoría de sus arcos son muy diferentes a lo habitual, como por ejemplo sería el arco de la cosecha y el arco de la clase real, que a lo personal son mis arcos favoritos, pero eso lo voy a mencionar más adelante en otro punto. Pero en fin, otro punto positivo que tiene la historia sería el manejo de su comedia, pues no todo el tiempo se la andan de payasos y sí hay momentos serios e incluso de tensión que hace que el manga sea aún más disfrutable de lo que ya es. Y esto es algo que me gustaría destacar, ya que si esto no se desarrolla de una buena manera, el lector puede que entre en conflicto por el cambio repentino de humor o simplemente no se tome tan en serio dicha escena, algo que este autor sí logra en su manga. Pero bueno, ya para acabar con este punto y pasar al siguiente tema, ahora me gustaría hablar sobre lo bien manejado que están las relaciones en este manga. Y me gustaría empezar con la relación que tiene Ash, Clara e Iruma, pues a pesar que como ya lo había mencionado anteriormente que su relación sí la sentía un poco apresurada, tiempo después sí llega a ser más creíble que estos tres sean más que amigos. Pero tengo que admitir que la relación que tiene con su familia sí la noto muchísimo más desarrollada que esta última, ya que sí se tomó el tiempo suficiente para que Iruma considerara a Opera y a Sullivan como su propia familia. Aunque también me gustaría destacar la amistad que tiene toda la clase anormal, pues sí se siente bastante natural y no se siente como si el autor estuviera forzando dicha amistad por el bien de la trama. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre el apartado de la historia, así que voy a pasar rápidamente al siguiente punto, que sería el protagonista y sus villanos. Bueno, ya llegado a este apartado voy a hablar sobre los verdaderos puntos fuertes que tiene este manga, pero primero voy a mencionar todos los puntos malos que tiene este, ya que son muy rápidos de mencionar a la par que son muy pocos. Bueno, empecemos con este personaje que ni siquiera me voy a tomar la molestia de buscar su nombre o siquiera de memorizarlo. Y es que este es el peor villano que hemos tenido en todo el manga,
ya que prácticamente es un Kiryu pero mal hecho, ya que es en plan, oh, soy muy malvado, pero no, es que en el fondo soy buena persona, a eso me refiero. Este es un villano sumamente soso y aburrido, a la par de muy olvidable. Creo que lo mejor hubiese sido que simplemente se hubiera quedado como antagonista en vez de villano, como lo fueron al principio los hermanos Dorodoro. Pero en fin, ya para acabar con los puntos malos que tiene este apartado, tengo que mencionar que fue pésimamente desarrollado el problema que tenía Iruma, ya que desde un principio este tenía un problema que no quería destacar mucho por obvias razones, pero repentinamente este problema fue arreglado. Aunque tengo que admitir que esto no me molesta demasiado, ya que estoy harto de ver a protagonistas que tienen este mismo problema y que al final simplemente quede como algo cómico y nunca desarrollen bien ese apartado. Pero muy independientemente de mis pensamientos, esto no quita el hecho que este tema fue pésimamente desarrollado. Pero bueno, ahora sí, hablando de los puntos buenos que tiene Iruma, me gustaría empezar primero diciendo el desarrollo que tuvo este personaje con su personalidad, ya que nuestro protagonista al principio de la historia era alguien sumamente tímido, pero al pasar los capítulos este de poco a poco se abre con las demás personas. Algo que también me gustó como fue desarrollado fueron los miedos de Iruma, ya que el autor no simplemente se limitó a decir, ay no, Iruma le tiene miedo a esto, sino más bien hizo algo más complicado, pues Iruma le tiene miedo a quedarse solo y perder todo lo que él ha conseguido en el inframundo. Y pues bien, algo que también me gustó fue en la manera en que Iruma superó sus miedos, ya que este logró superarlos gracias a las enseñanzas de su maestra, quedando sumamente genial viendo cómo Iruma apunta hacia sus miedos con su flecha mientras este llora. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre nuestro protagonista en este video, ya que lo quiero analizar aparte. Pero bueno, ahora sí, dejando ese tema a un lado y ahora centrándome en sus villanos, tengo que decir que los Six Fingers me gustaron bastante, ya que aparte que son muy imponentes, nosotros no sabemos cuál va a ser su siguiente movimiento a pesar de que nosotros sabemos cuál es su meta, haciendo que estos tengan un cierto aire de misterio a la par que uno se pregunte cuál va a ser su siguiente movimiento. Y además probablemente en el futuro los Six Fingers sean más fuertes de lo que ya son, ya que como yo lo veo actualmente son muy débiles. Esto lo digo ya que un ex miembro de las 13 coronas humilló fácilmente al primer dedo, y tomando en cuenta que este último se les unió al plan, diría que los Six Fingers estarán al mismo nivel que las 13 coronas actuales, haciendo que gracias a todo lo que estoy mencionando sean muy prometedores como villanos finales. Pero si de villanos estamos hablando, tengo que mencionar a Kiryu, pues este personaje es un hijo de puta pero en el buen sentido, ya que a pesar de su apariencia frágil, este personaje sí llega a intimidar bastante a la par que impone por partes iguales. Y además también me gustaría agregar que su giro argumental fue uno muy bueno, pues uno podría llegar a pensar que Kiryu es una mala persona por culpa de la sociedad, pero que en el fondo es una buena persona. Pero sorpresivamente eso no pasó, ya que simplemente Kiryu es un sádico a toda regla, haciendo que gracias a todo lo que estoy mencionando, Kiryu sea uno de mis villanos favoritos. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre el protagonista y sus villanos, así que voy a pasar rápidamente al siguiente punto, que sería su mundo. Bueno, siéndoles totalmente sinceros con ustedes, este punto fue bastante improvisado, ya que los temas que voy a hablar en este apartado realmente lo iba a hablar en el punto de la historia. Pero en fin, a eso nadie le importa, así que voy a empezar primero hablando sobre su sistema de poder, que a opinión personal ha sido uno bastante interesante, ya que en este universo su magia depende demasiado de la imaginación del usuario, y que además qué tipo de magia va a utilizar dicho usuario dependerá de su linaje sanguíneo, y que además en este manga tiene magias muy interesantes, como sería el caso de Kamui, que puede traducir el lenguaje de cualquier animal. Otro ejemplo sería Liet, que este tiene la habilidad de robarle cualquier sentido a su oponente. Pero bueno, ya para acabar con este punto, ahora me gustaría hablar el por qué el mundo demoníaco se ve tan pacífico. Pues a diferencia de otros mangas que nunca se llega a explicar el por qué el inframundo no se nota tan caótico, aquí sí se tomaron las molestias, ya que la explicación de este manga es uno muy sencillo, ya que básicamente el rey demonio tiene tal poder en el inframundo que este puede hacerle lo que se le dé la gana. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que nombrar sobre este punto. Y a ver, estoy plenamente consciente que todo lo que estoy diciendo no es la gran cosa, pero al menos como yo lo veo sí es lo suficientemente importante para darle su propio apartado. Pero en fin, ya pasemos al último punto, que serían sus personajes.
bueno, como la mayoría de los apartados que he hablado en este video, primero voy a enfocarme en los puntos malos que tienen los personajes para no perder un poco la costumbre. Pero bueno, el único verdadero punto negativo que tiene este apartado sería que se desaprovechan demasiado los profesores, siendo que los únicos que verdaderamente destacan sería Gallego y Balam, ya que los demás profesores, a pesar de que sí tienen un poco de protagonismo, son bastante olvidables. Pero bueno, ya dejando ese tema a un lado y ahora pasando a los puntos positivos que tiene este apartado, tengo que decir que los personajes secundarios, pero evidentemente sin contar a la gran mayoría de los profesores, son bastante destacables. Como sería el caso de Ópera, que no simplemente se quedó como el mayordomo de la casa, sino más bien que este pertenece a la familia de Iruma. Sullivan no simplemente es un personaje que sirve para generar comedia, sino más bien este personaje impone cuando él quiere. Balam demostró ser un personaje sumamente fuerte y Gallego, a pesar de lo serio, demuestra que sí quiere a sus estudiantes. Pero si de personajes estamos hablando, tengo que mencionar a la clase anormal, ya que el desarrollo de la amistad de toda esta clase me parece tan bien hecha que la considero muy bonita. Y como si esto no fuera poco, cada vez que hay un arco centrado en esta clase todos llegan a destacar. Y a ver, estoy plenamente consciente de que lo que acabo de decir suena bastante estúpido, pero en otros mangas que el grupo protagónico es demasiado grande, a duras penas destacan algunos. Por esa misma razón lo considero como un punto bueno, ya que el único arco donde no destacó toda la clase anormal fue en el arco de los quemados. Pero bueno, viendo que no le voy a hacer suficiente justicia a toda esta clase, los voy a analizar uno por uno, pero evidentemente no voy a analizar a Iruma ya que lo analicé hace poco, así que lo voy a reemplazar por Emily, ya que a opinión personal yo ya lo considero como parte del grupo. Pero en fin, empecemos con Gap, ya que este personaje es el peor que tiene desarrollo, ya que literalmente tuvieron que reescribirlo. Ya que en el arco de la cosecha quieren que nos creamos que Gap ve por los intereses de los demás antes que el de él, pero bien que no le importó dejarle liderazgo a Jazz y además escapar de esa situación para no enfrentarse al Minotauro. Y a ver, en sí no me molesta que Gap sea una buena persona, sino más bien que el autor intenta hacer que el lector crea que este personaje ya era así desde un principio. Algo que también pasa con la amistad que tiene con Agares, ya que el autor nuevamente quiere que nos creamos que estos son amigos desde hace bastante tiempo. Pero hasta donde yo me acuerdo, estos dos tuvieron muy pocas interacciones. Pero en fin, ahora pasando a otro personaje, tengo que decir que Alocer es el que menos desarrollo tiene en el grupo, ya que todas las interacciones que este personaje ha tenido ha sido fuera de cámara, y que además este es el único miembro de la clase que no sabemos cuál es su tipo de magia. Aunque tengo que decir que este personaje fue muchísimo mejor desarrollado que Gap, ya que lo poco que pudimos ver del entrenamiento de Alocer y su amistad con Jazz fue mejor trabajado. Pero en fin, ahora hablemos de Kamui, y lo primero que me gustaría decir es que este es un Mineta pero bien hecho, ya que sus expresiones y acciones son lo suficientemente exageradas para hacer reír y no incomodar. Pero bueno, ahora hablando de Elisabetta, tengo que decir que me gustó bastante la decisión del autor de no hacer comedia fácil con la apariencia de esta, ya que en otros mangas, ya sea el consejo estudiantil o un profesor, estarían jode que este personaje anda vistiéndose de arroz. Pero bueno, ya para acabar con este personaje me gustaría agregar que me gustó bastante que el autor hiciera que uno de sus puntos fuertes sea su belleza, ya que a ella le queda perfecto. Pero bueno, ahora hablando de Jazz, tengo que decir que este personaje me sorprendió bastante, ya que en un principio parecía ser el típico chico malo que le gusta robar. Pero sorpresivamente esto no es así, ya que el tema de robar es algo que heredó de su familia, haciendo que, al menos para mí, sea un personaje sumamente interesante. Pero bueno, ahora hablando de Agares, me gustaría empezar diciendo que me gustó bastante cómo el autor manejó su cambio de personalidad, ya que al principio del manga, Agares se sentía bastante estancado ya que solo tenía el chiste de tener sueño en cada momento. Pero cuando este cambia su personalidad ahora siendo un viejo gruñón, lo ayudaron bastante, ya que las interacciones que este tiene con los demás personajes hacen a Agares algo más interesante. Eso sin mencionar que su cambio se sintió bastante natural. Pero bueno, ahora hablando de Liet, tengo que admitir que este personaje ha aparecido más de las veces que él debería, pero al menos para mí hasta el momento no ha llegado a ser algo molesto. Y además que este personaje tiene una magia muy interesante. Pero bueno, ahora hablando de Kurori, tengo que decir que al principio su desarrollo era muy acelerado, ya que tanto sus problemas como sus metas fueron arreglados en muy pocos capítulos. Pero tengo que admitir que poco tiempo después ella se desarrolla de una mejor manera, ya que al principio de la historia ella era bastante cerrada,
pero esta de poco a poco se va abriendo con las demás personas. Pero en fin, ahora hablando de Clara, tengo que empezar diciendo que este personaje no cambió demasiado a lo largo de la historia, pero al menos como yo lo veo, hasta el momento ella no lo necesita. Pero tengo que admitir que sí me gustó bastante que el autor aclarara que Clara solo se va a quedar como amiga de Iruma, ya que como yo lo veo no hacen una buena pareja. Pero bueno, ahora hablando de Emily, algo que me gustó de este personaje es que el autor no simplemente se limitó a hacer que ella sea la típica chica que está enamorado del protagonista, ya que ella es alguien bastante fuerte y que además hará lo imposible para poder cumplir sus sueños. Pero bueno, ahora hablando de Ash, tengo que admitir que este ha sido uno de mis personajes favoritos, ya que se ha jugado bien con el hecho que este último está obsesionado con Iruma, y esto es algo que me gustaría destacar, ya que la mayoría de las veces que un personaje está obsesionado con el protagonista llega a ser incómodo, pero aquí no, sí llega a ser bastante gracioso ver cómo Ash está obsesionado tanto con Iruma. Y como si esto no fuera poco, el autor no solo se limitó a hacer este tema como algo comédico, sino más bien que este es algo muy importante en el sueño de Ash, ya que este último se quiere convertir en la lanza indestructible de Iruma. Pero bueno, ahora hablando de Zacknock, tengo que admitir que este personaje ha sido uno de mis favoritos, ya que este no es el típico idiota que considera al protagonista su rival y lo reta por cualquier estupidez, ya que él ha sido el personaje que más ha madurado a lo largo de la historia. Pero en fin, ya para acabar con todo esto, ahora me tocaría hablar de Purson, que a opinión personal es el mejor personaje que se ha desarrollado en la historia, ya que a pesar de que sí considero que su aparición fue bastante conveniente, eso no le quita el hecho que su desarrollo fue muy bueno, ya que este en muy pocos capítulos lo llegamos a conocer muy bien, viendo que este tiene sus dudas al no saber qué es lo que va a hacer en el futuro. Y además, como si esto no fuera poco, el autor logró que este personaje se integrara al grupo principal de una manera natural. Pero en fin, eso sería todo lo que tengo que hablar sobre los personajes. Espero que este video le haya gustado a todos ustedes, ya que este ha sido el que más tiempo me ha tomado, ya que quería hacerles algo especial a todos ustedes. Pero bueno, feliz Navidad y próspero año nuevo, y espero verte en el siguiente video.